tal, hermanos? Buenas noches a todos. Señor les bendiga. Y vamos a continuar con lo que venimos leyendo de Nehemías. Así que les invito a leer Nehemías capítulo 8. Es la porción que nos toca meditar algo. Algunas enseñanzas sencillas, breves. Y esperamos que sean prácticas para la vida nuestra y la vida de la iglesia. Así que bueno, les invito, mientras se van yendo los hermanos, vamos a leer. No sé si me escuchan ahí. ¿Me escuchan? No hay sonido, ¿no? No hay sonido. ¿Sí escuchan o no? Hola, hola, hola. Bueno, voy a hablar más fuerte entonces. Bueno, vamos a leer. Dice el título: Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Badana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, hinclados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Hasta acá parte la porción. ¿Se bajó el sonido de nuevo? Bueno, si yo voy a hablar más fuerte, no se asusten si lo suben. ¿Estamos? Bueno, bárbaro, la lectura, hermosa lectura. Me acuerdo cuando hacía las cuentas de matemática, en las pruebas fundamentalmente, y claro, te daban, a veces el profesor te decía, bueno, te tiene que dar tal resultado, ¿no? Porque el profesor estaba como deseando que uno hiciera bien el proceso y te daban el resultado para que a ver si llegabas al número. Y yo me acuerdo que terminaba de hacer la cuenta y me daba un número muy distinto al que el profesor me decía. Entonces venía, fíjate bien, y yo tenía que hacer el retroceso de la cuenta y ver dónde fue el momento del error
porque tuvo un resultado distinto. Bueno, ¿por qué les traigo esto? Porque ellos vienen de un pasado, el pueblo viene de haberla pasado mal, ¿no? De haber fracasado espiritualmente, de haber estado esclavos, y era necesario revisar para atrás y ver qué fue, qué se hizo mal, por lo cual habían tenido como resultado la esclavitud. Y es importante para todos nosotros que vivimos situaciones desagradables en nuestra vida, errores, pecados. Algunos tienen problemas en el matrimonio, otros tendrán problemas en el trabajo, otros tendrán problemas con las personas, o simplemente están teniendo problemas con sus propios pecados. Y dice, bueno, ¿por qué me pasa esto? Y a veces discutís con una persona que está al lado tuyo, que está diariamente con vos, y discuten acerca de las situaciones, de los errores que están viviendo en este momento, como si la cosa se resolviera en las cosas que nos están pasando ahora, cuando debiéramos retroceder en el tiempo y decir, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué hice en el pasado mal? ¿Qué cosas hice? ¿Qué decisión mala tomé en el pasado por lo cual hoy tengo este problema? Por lo cual tengo este pecado, por lo cual tengo este conflicto, ¿no? Y a veces pasa en los matrimonios, están peleando y todos los días estoy discutiendo con ella, o todos los días estoy discutiendo con él, o todos los días estoy discutiendo con mis hijos. Y eso no tiene solución, está mal el resultado, estamos en un problema. Bueno, lo ideal es ir para atrás y ver desde qué momento, cuál fue la mala decisión que hemos tomado, por lo cual tenemos este presente. Yo quiero leerles un texto ahí en Jeremías capítulo 25. ¿Y qué pasaba en Jeremías capítulo 25? Bueno, ellos, acuérdense que fueron cautivos en el pasado y tuvieron 70 años como esclavos. Y después de los 70 años, Dios le da la posibilidad a su pueblo a regresar. Y regresan con Zorobabel. Bueno, eso fue 100 años antes que venga Nehemías. Así que estamos leyendo Nehemías. 100 años antes vino Zorobabel. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ese pueblo que había pecado contra Dios y que fue cautivo, ya estaban todos muertos. Ya no había ninguno. Todo ese pueblo murió, la mayoría, o murió en el ataque de Nabucodonosor, o murió en el traslado de Jerusalén hasta Babilonia, esos 1400 kilómetros, o murió en pleno cautiverio. Y tal vez algún bebé recién nacido que le tocó ir en esa expedición de 1400 kilómetros, claro, a los 70 años, por ahí tenía 70 años y por ahí volvió con Zorobabel. Alguno de esos bebés, de esos niñitos, 70, 80 años, ya eran bastante adultos, tal vez alguno volvió a su tierra, pero ya estaban muertos, ya estaban muertos. ¿Y cuál fue el pecado de este pueblo que los llevó a esta ruina? Bueno, Jeremías capítulo 25, versículo 3 dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he estado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. He hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano sin cesar, pero no lo oíste. Ni inclinaste vuestro oído a escuchar. Versículo 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová. Versículo 8, al final, por cuanto no habéis oído mis palabras, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, enviaré y tomaré todas las tribus del norte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el error del pasado? No haber ¿qué? Oído a Dios. Y claro, te da mal la cuenta, te da mal el resultado. Estamos en problemas, estamos en cautiverio, estamos sufriendo nuestros propios pecados. ¿Cuál fue el pecado? No quisieron oír a Dios. De temprano te envié, sin cesar, profetas. Te envié a aquellos que te dijeran, salí de este error, que te haga volver del mal camino, pero no quisiste oír.
Entonces ese fue el problema. Sabiendo esto, fíjense lo que hace el pueblo en el capítulo 8. El muro ya estaba construido. El templo, bueno, ya lo había hecho Zorobabel. Ya estaba. Templo, el altar, pero ahora estaban los muros construidos. Y dice el texto, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Estamos todos de acuerdo. En la plaza delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. ¿Se dieron cuenta? Ahora vamos a escuchar. No vamos a cometer el error de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque llegaron a una ruina total. Y ahora nosotros tenemos la solución. Cómo empezar a hacer las cosas de manera distinta para que nos vaya bien. Y esto, mis hermanos, tiene que ser, para vos y para mí, para nuestra iglesia, la solución de parte de Dios. La solución para cualquier matrimonio. Viene un matrimonio a la iglesia, o conocés un matrimonio, están en problemas, están en crisis matrimonial. ¿Qué pensás vos? ¿Por qué están en crisis matrimonial? Por no haber oído la voz de Dios. Por no haber querido escuchar. ¿Cuál es el consejo que le vamos a dar? Escuchen la voz de Dios. Acérquense a Dios. Tus pecados, los pecados de las personas que vos conocés, se solucionan de esta manera. Ellos vivieron una conversión. El pueblo de Dios se convirtió. Este pueblo de Dios se convirtió. Ya no iba a ir por el camino en una búsqueda sin Dios. Ahora vamos a buscar a Dios. Los padres comenzaron a dejar al Señor y terminaron en ruina. Pero ellos se dieron cuenta y comenzaron con otro inicio. Entonces sería bueno, mis hermanos, que nosotros también comencemos de la misma manera. Si tenés un carácter que vos mismo te das cuenta que no podés cambiar, que pasan los años y tras que mejora, al contrario, empeora más, ¿por qué pensás que es así? ¿Tendrás que cambiar de doctor? Bueno, en algunos casos sirve cambiar de doctor. ¿Tendrás que cambiar la medicación? Puede ser que sirva, seguro, todo sirve. Pero mis hermanos, ¿no será porque no estamos escuchando la voz de Dios? No estamos en comunión con Dios. La conversión es simplemente buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿En qué se ve una vida convertida? Se ve en un alma que realmente busca, quiere oír a Dios y toma la decisión de obedecerle. Este pueblo tomó la decisión de buscar en la ley de Dios. Queremos obedecer, no como nuestros padres. Ya lo vimos todo. Ya vimos el matrimonio arruinado. Ya vimos la familia despedazada. Ya vimos cómo el pecado termina de arruinar las vidas de las personas. Yo no quiero eso. El pueblo de Dios no lo quiere. Entonces escucha la ley de Dios. Busca al Señor y tiene toda la intención de obedecerle. Ya no quiere vivir sin el Señor. Me tocó y nos toca muchas veces estar en campamentos de jóvenes. Y en los campamentos de jóvenes se ve, las características de los chicos y de las chicas. Y es increíble porque pasan los campamentos, pasan las generaciones y siempre es el mismo tema. Y vas a ver un grupito de adolescentes o de jóvenes que al campamento van dispuestos a hacer lío. Están pensando días antes del campamento qué broma hacer, están en el campamento, se la pasan haciendo líos, se la pasan haciendo problemas a todo el mundo, lo querés ubicar, los retás, se enojan con vos y solamente van a hacer lío. Hay otros que buscan pareja y no está mal, pero están todo el tiempo buscando pareja, entonces van, picotean por allá, picotean por allá, picotean por todos lados, que dicen, bueno, pará, calmate, el campamento no es solamente para esto, y solamente se enfocan en estas cosas. Y hay otro, como me pasaba a mí, yo no hacía lío ni tampoco estaba picoteando, pero yo quería jugar a la pelota, ¿no? Y entonces venían los juegos, no, basta de juegos, y tiraba abajo lo de los juegos, echaba, pobres los que hacían juegos porque yo los menospreciaba, y yo quería jugar a la pelota. Pero estaban aquellos jóvenes, y están aquellos jóvenes, que tienen otro corazón,
que sí le gusta divertirse en el campamento, que sí la pasan bien, que sí se divierte, que hacen bromas, que juegan a la pelota, que algunos buenos, si se da la posibilidad, hasta se ponen de novio, pero tienen un corazón y te das cuenta que están buscando al Señor. Que están buscando al Señor. Y cuando ves el otro grupo, vos te preguntás, ¿para qué venís al campamento, no? ¿Para qué venís al campamento si no venís a buscar a Dios? Pero a veces pasa esto. Y mis hermanos, a veces nos pasa a nosotros de venir a la iglesia, de congregarnos, de asistir, y gracias a Dios que estamos asistiendo, pero nos pasa como los pibes del campamento, ¿no? Hay un rechazo con la palabra de Dios. Hay un rechazo hacia el consejo de Dios. Y no querés oír. Y sabés que tenés que cambiar, pero no querés oír. Y te dice la palabra de Dios lo que tenés que hacer, y no entra, ¿no? Y no entra. Y vos sabés lo que dice el texto, pero no lo voy a hacer. Y bueno, pasa esto, el pueblo de Dios, por rechazar su palabra, bueno, caía y caía en pecado. Pero este es un pueblo distinto. Este aprendió. Y en la comunión, en la conversión, hay una decisión. Cuando nosotros nos convertimos a Dios es porque hay una decisión. Hay una decisión de buscar a Dios y hay una decisión de buscar a Dios en su libro. Si vos sos alguien que rechaza la Escritura, tenés que meditar y pensar si realmente te has convertido. Porque tal vez te gusta la iglesia, como a otros les gustan los campamentos, como a otros les gusta el centro deportivo. Pero si rechazás el libro, que es lo que hicieron aquellos del pasado, tenés que revisar tu conversión porque seguramente no te has convertido. Porque la conversión tiene una elección. No es algo de golpe, no es una situación donde de golpe ya ahora soy cristiano. No, Dios no obra así. Dios apela a tu decisión. Entonces revisá, como revisaron estos, qué había pasado antes con sus padres para caer en tanta ruina. Y claro, no oyeron la palabra de Dios. ¿Y qué crees que te va a pasar a vos si tomás esa misma decisión? Bueno, ellos tomaron otra. Se juntaron como un puño, como un solo hombre. ¿Dónde está Esdras? Queremos que nos leas el libro de la ley. Se convirtieron. ¿Te convertiste? ¿Te convertiste? Es decir, ¿tenés comunión con Dios? ¿Hablas con Dios en la semana? ¿Hablas con Él? ¿Realmente es un ser? ¿Es una persona a la cual vos le hablás? ¿Le contás lo que te pasa? ¿Le preguntás qué hacer? ¿O es un encuentro semanal? ¿Lees la Biblia? ¿Te interesa lo que Él te dice? No me interesa para nada. ¿Tenés tiempo de oración? Como si fuera un hermano, una hermana, un esposo, un hijo. ¿Hablas con Él o desechás eso? No. La conversión es una elección de estar con Él. De que en el pasado viví sin Dios y ahora quiero vivir con Él. Porque el pecado del hombre, dice Romanos, fue haber dejado ¿a quién? A Dios. Y después siguieron cualquier cosa, los deseos de su corazón. Pero ¿qué te pasa a vos y qué me pasa a mí? Porque en el pasado, quienes dejaron a Dios fue su propio pueblo. De la puerta para afuera, sí, ya sabemos, están en tinieblas, en oscuridad, pobre gente. Tenemos que rescatarlos, pobre gente. Pero de la puerta para adentro, ¿te convertiste? Porque si no, todavía estás en tus delitos y pecados. Y pronto viene la ruina, y pronto viene el infierno. Y Dios llama al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento, a que le busques. Conversión. El pueblo se había convertido. Ahora, tremendo lo que pasa. Imagínense,
Vos sos Nehemías, construcción. La semana pasada vimos cómo los más o menos resolvieron ciertos asuntos y los enviaron cada uno a sus casas, a sus ciudades. Eso fue en el mes pasado, el mes sexto. Comienza el mes séptimo. Nada, un par de semanas antes, Nehemías dijo, bueno, vayan y ocupen su lugar. Y de golpe vienen todos. Queremos escuchar la palabra de Dios. Hace 15 días les dije que se vayan. Ahora quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo resuelve Nehemías una situación espectacular, ¿no? ¿Cómo lo resuelve él? Bueno, lo primero que hace Nehemías, espectacular Nehemías, cambia el personal. Personal nuevo. Es el momento de Esdras. Es el momento del sacerdote, del escriba Esdras, que se suba al púlpito y empieza a enseñar al pueblo y empieza a ejercer su don y sus talentos. Y Esdras tiene que poner en marcha todo aquel potencial espiritual que él tenía, el cual él se había preparado para este momento. Y ahí está Nehemías y le deja el púlpito. Dios a Nehemías le había dado un púlpito, que era el púlpito de la construcción del muro. Y él desde ese púlpito tenía que decir, bueno, vamos a construir así, vamos a construir así, cada uno desde su parcela, que pueda dar más de más. Y así guió Nehemías desde el púlpito de la construcción y dirigió al pueblo. Después, en esta segunda parte, ya Nehemías es un gobernador. Dice el versículo 9 que Nehemías es el gobernador del pueblo. Y tiene el púlpito de gobernar. Y él está dirigiendo al pueblo. Bueno, vayan a sus ciudades, ordena. Pero el púlpito de la enseñanza no va a ser para Nehemías. Él no lo va a usar, él se lo va a dar a la persona indicada. Nehemías fue llamado por Dios y fue capacitado y utilizado por Dios. Y él era responsable de construir el muro y él es responsable de gobernar al pueblo. Pero el púlpito de la enseñanza es de Esdras. Y dice Eclesiastés, porque la pregunta es, esto no es muy común, o vos crees que es muy común, que alguien que se la pasa dirigiendo y que le va muy bien y es muy exitoso, porque había que preguntarle al pueblo qué pensaba de Nehemías. Y me imagino que todos están felices con Nehemías, muy contentos por todo lo que había hecho, cómo Dios lo bendijo. Pero dice Eclesiastés, vi yo, dice Salomón, siervos a caballo y príncipes a pie. Siervos a caballos, ¿no? Y los príncipes a pie. La cosa al revés, ¿no? Y Nehemías tiene algo como líder fantástico. Es humilde. Pero es la humildad que viene de un corazón que está humillado en la presencia de Dios. Es la humildad de aquel que, como se humilla en la presencia de Dios, obtiene sabiduría y sensatez. Entonces se corre del púlpito, sube Esdras y él se va a poner al lado del pueblo para escuchar y para aprender. El púlpito es un terreno donde la soberbia y la vanidad y la altivez a veces ganan terreno. Y lo que podría ser una bendición termina muchas veces siendo de tropiezo para aquel soberbio y para los que lo tienen que padecer. Esto que puede ser una bendición, pero la soberbia, la altivez, la vanidad, y bueno, pueden hacer que todo sea un tropiezo desde aquel soberbio y de los que lo tienen que soportar. La falta de humildad arruina todo ministerio. Metémonos en la cabeza esto. La falta de humildad arruina todo ministerio. Todo lo bueno de haber hecho el muro y todo lo bueno de haber gobernado y haber dirigido bien al pueblo, pudo haberlo arruinado todo Nehemías. Diciendo, no,
yo leo la ley, yo enseño. Y hubiera arruinado todo. Pero Nehemías tenía una humildad que son de aquellos que se humillan delante de Dios. ¿Qué es lo que hace Esdras? Esdras va a leer el libro. Y acá pasa algo de mucha bendición. Tenemos un pueblo que cuando se junta le pide a Esdras, ¿qué le pide? Léenos la ley de Dios. Y el pueblo obtiene una persona como Esdras que le va a leer y le va a explicar y los va a instruir y le va a dar todo el consejo de la ley de Dios. Y esto es, ¿y cuál es lo sorprendente, Twitty? Lo sorprendente, mis hermanos, que no siempre los pueblos de Dios queremos escuchar la ley de Dios. A veces queremos escuchar otro mensaje y le pedimos a aquellos enseñadores que nos enseñen otro mensaje y buscamos otros enseñadores. Hay pueblos que quieren escuchar acerca de la prosperidad personal, cómo crecer en mi economía, ¿no? Entonces quiero que no me lean la ley de Dios, quiero que me expliquen cómo crecer en mi economía. Y llamamos a un predicador que predique eso. Y algunos querrán prosperar en su vida amorosa. Entonces quiero prosperar en mi vida amorosa. Y llamaremos a alguien que nos explique cómo prosperar en mi vida amorosa. Y algunos querrán salud. Y yo quiero salud, quiero estar bien físicamente, que quiero no tener ninguna enfermedad, ningún problema. Entonces llamemos a alguien que nos predique solo milagros y salud. Y buscamos ese mensaje y elegimos predicadores, siempre pensando en nosotros, en nuestra propia necesidad, en lo que nos gusta oír. Pero este es un pueblo que corre un costado lo que por ahí tienen ganas de oír, mensajes que su carne quiere oír, y dice, no queremos escuchar la ley de Dios. Y obtienen un escriba, un sacerdote que les va a leer la ley de Dios. Mis hermanos, los pueblos tienen los profetas que desean. Los pueblos tienen en el corazón los profetas, los enseñadores que su corazón quieren escuchar. A veces escuchamos predicadores en la tele y decimos, ¿cómo puede ser que esté predicando este hombre lo que predica? La barbaridad que está predicando. Antibíblico. Ni siquiera puede leer el texto completo porque el mismo texto se contradice. Y vos ves una multitud. Decís, pobre gente. Mire, no sé si tan pobre gente. Porque este es un pueblo que vino a escuchar la palabra de Dios. Y el pueblo eligió. Somos un pueblo, sí, pero yo quiero preguntarte a vos y me quiero preguntar a mí, ¿qué quiero escuchar? ¿Qué quiero escuchar en mi iglesia? Porque mi hermano, de lo que vos querés escuchar, vas a tener el enseñador. Vas a tener el enseñador. Así que este pueblo elige qué quiere escuchar y Dios le da una bendición, Esdras. Lo primero que hace Esdras, fíjense el versículo 8, dice, versículo 8 del capítulo 8. Y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Versículo 1 del capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza y estaba delante de las puertas de las aguas y dijeron a Esdras el escriba, trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de todos los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Lo primero que hace el pueblo, se junta a todos, pero Esdras les va a enseñar a toda la congregación. La verdad de Dios se va a enseñar a toda la congregación. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos los que pueden entender. Todo lo que pueden entender, a ellos les voy a enseñar la ley de Dios. Esdras va a enseñarles a todos. Y esto habla del corazón de Esdras. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10, que él tenía en su corazón tres cosas. Él en su corazón quiso inquirir en la palabra de Dios. En su corazón quiso cumplirla y en su corazón quiso enseñarla a todo el pueblo.
Es importante, mis hermanos, que como congregación entendamos que la enseñanza es para todos. Los niños tienen que entender el consejo de Dios. Los jóvenes tienen que entenderlo. La gente adulta, la gente mayor, nadie puede perderse de escuchar la ley de Dios. Y Esdras buscó esto, que todos entendieran. Y entonces estaban aquellos escribas que mientras Esdras hablaba, que ponían ¿qué cosa? El sentido, ¿no? Y les explicaban. Y dice que bueno, que así estaban las mujeres, que así estaban los hombres, y me imagino la cantidad de chicos, y ahí estaba el pueblo escuchando la palabra de Dios. La verdad de Dios es para todos. No existe la congregación de jóvenes y nada más. Vieron que hay congregaciones de jóvenes. No existe la congregación de abuelos, los 20 abuelos. No, tampoco. No existe la congregación de niños. Existe el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Donde cada vez que se reúne todo el pueblo, los niños pueden entender. Los jóvenes también. Vos y yo. Y la gente grande también. Cada vez que pienso en estas cosas digo, bueno, ese sentido familiar, ¿no? Donde el abuelo no molesta, donde el niño que llora tampoco molesta. Y tenemos que grabarnos eso en la cabeza, porque si en este momento, bueno, no está Alex por ahí, ¿no? Que a veces lo escuchamos. Y a veces, claro, a vos por ahí te molesta. Lo digo porque bueno, después pobre lo va a escuchar por YouTube. Pero me pasó una vuelta, antes de la pandemia, yo a veces con otro hermano acomodábamos los domingos a los hermanos que venían medio tarde. Entonces los acomodábamos. Y había una pareja de más o menos 60 y pico de años, un matrimonio, que claro, atrás dejamos, si ustedes se acuerdan, a todos los padres con niños, atrás de todo habíamos dejado con las bandas esas, todo reservado porque claro, el nene ahí puede más o menos moverse, hacer un poquito de ruido, y claro, cada tanto había uno que hacía más ruido que los demás. Y yo me acuerdo que estaba atrás con este hermano y veíamos este matrimonio que cada vez que hacía ruido un nene, miraba con una cara de bronca, ¿no? Y volvía a mirar para adelante. Y otra vez y miraban con cara de bronca. Con los meses le nace la nietita. La nietita. Y la nietita se portaba mal. Y giraban. Y lo miraban con este hermano y sonreía. Le decía la nena, ¿no? No le molestaba el ruido de la nieta. Porque no tenés sentido de familia. Pero Esdras quería que todos los nenes se entiendan, que los grandes, los abuelos se entiendan, porque es sentido de familia, ¿no? La verdad es para todos, la reunión es para todos. Y ahí está Esdras con ese corazón. Qué bueno, Nehemías, qué sabiduría, Nehemías. Menos mal que te bajaste, vos vino este tipo, que es una bendición. Y estaban los levitas ahí, muchachos, a ponerle sentido, todos tienen que entender. Y fíjense, porque no solamente hay distintas edades, ellos vienen, la mayoría que vino con Nehemías, nacieron allá. Toda la cultura de los caldeos, el idioma, algunos se tendría que poner al día con el hebreo, no lo sé, pero venían con toda la cultura de allá y ahora tienen que leer un libro que es todo en hebreos y explicar y las palabras. ¿Qué dijo ahí? Dijo esto, mirá, ahora entendí. Enseñar la palabra de Dios es para todos, pero lo que hace Esdras es que tenemos que entender esto, que enseñar la palabra de Dios es con esfuerzo, es con esfuerzo. Dice que estuvieron desde la mañana, desde el alba, ¿hasta qué hora? Hasta el mediodía, hasta el mediodía. Y claro, lee algo Esdras, pará Esdras. Listo, sigo. Listo, sigo. Hasta el mediodía, porque es con esfuerzo. Dice Efesios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quiénes? Todos. A la medida,
lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para no ser niños ¿qué? Fluctuantes, inmaduros, sino que siguiendo la verdad en amor, y esto es lo que tenía Esdras, la verdad en amor, crezcamos todos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué corazón el de Esdras, hermoso corazón. Pero miren, mis hermanos, lo tercero, dijimos la verdad para todos. La verdad es con esfuerzo. Y discipular no es de un día para otro. Ya te lo dije 1000 veces. A veces es años. Y años con las personas explicándole. Pero, hermano, vale la pena. Y lo vamos a ver por qué vale la pena. Años, esfuerzo. Tenemos que alentarnos los unos a los otros en estudiar la palabra. Y bueno, vamos a hacerlo. Con paciencia, con esfuerzo. Y esto lleva tiempo. Pero la verdad, mis hermanos, al final trae fruto. Versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y dice ahí, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Y qué dijo todo el pueblo? Amén, amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, se inclinaron a tierra. ¿Por qué responde el pueblo? ¿Por qué está atento el pueblo? Porque Esdras puso su corazón en estudiar la palabra de Dios. Quien les hablaba era el ejemplo de un corazón que amaba la Escritura, que quería cumplirla y por eso quería enseñarla. ¿Por qué se humilló el pueblo? ¿Por qué se humilló delante de Dios? Porque tenía a Nehemías, que era un líder humilde, que no tuvo ningún problema en bajarse. Yo tengo que aprender. Y se puso ahí delante del pueblo a aprender de Esdras. Por eso el pueblo se humilla, porque tiene líderes humildes. ¿Y por qué adoran a Dios? Porque nadie está desde el púlpito ni armando los muros, ni gobernando la ciudad, ni enseñando la palabra para sí mismo. Lo hacen por amor a otros, porque es una familia. Entonces el pueblo responde, queriendo escuchar la palabra de Dios, atentos, pero también glorifican a Dios, porque sus líderes lo glorifican. Se humillan porque sus líderes son humildes y le adoran, porque sus líderes quieren adorarlo a Él, no a sí mismos. El pueblo tiene los líderes que también quiere. Si el pueblo quiere líderes millonarios, porque busca eso y tendrá líderes millonarios. Altivos y soberbios, vanidosos, tendrá sus líderes. Pero el pueblo que quiere realmente buscar a Dios, Dios le va a dar esos líderes. Les va a enviar esos obreros. Va a haber esa comunión, porque así Dios bendice a su pueblo. Versículo 9. Lloró el pueblo al oír las Escrituras. El pueblo se conmovió. Sus padres rechazaron, pero este pueblo escucha y se conmueve. Y ahí está Nehemías, Esdras y el resto diciéndole, bueno, no lloren, dejen de llorar. Dejen de llorar, porque ya no es el tiempo de lloro. Si ellos lamentaban su pecado. Y vieron que dice, el texto dice que la tristeza, la buena tristeza, es la que te conduce al arrepentimiento. No la tristeza que produce rechazo de Dios. Estoy triste, estoy enojado. No. La tristeza, la buena tristeza es la que te lleva al arrepentimiento. Ellos estaban viviendo esto. Escuchaban la ley de Dios y lloraban. Y me imagino todos los sentimientos. Mirá vos cómo le erramos en esto, mirá vos cómo esto lo hicimos mal. Pero eso les llevó al arrepentimiento y al acercarse a Dios. Pero en un momento Nehemías y Esdras empiezan a decirle, no lloren más, porque es un tiempo de gozo. Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza.
¿Cuántas veces sacamos este texto y lo ubicamos en cualquier momento de la vida? No, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Miren, mis hermanos, es en este contexto, en una búsqueda sincera de la palabra de Dios, en realmente estar convertido. No quiero seguir más lo que mi carne antes seguía, yo quiero seguir a Dios y yo quiero obedecerle con todas mis debilidades, con todo este bagaje de dificultad, pero quiero obedecerle, le quiero seguir. El gozo de Jehová es tu fortaleza. Entonces el pueblo empezó a fortalecerse, espiritualmente empezó a fortalecerse. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Se fueron a comer, ¿no? Qué bárbaro, Nehemías, como nosotros, ¿no? Nehemías, fenómeno. Vamos, muchachos, vamos a comer algo. Y sí, ¿cómo nos vamos a comer? Pero ¿por qué hay grande alegría? ¿Porque hay comida? No es solamente eso, mis hermanos. Porque hay amor los unos por los otros. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Y qué le dijeron? Bueno, los que prepararon, denles a aquellos que no prepararon y empezaron a obsequiarse. Tenés, vos trajiste, no tomá, vení, sentate, comé con... Y hubo gran alegría, porque entendieron lo que se le había enseñado. Gozo, fortaleza espiritual, alegría. Y están juntos. Vení, anda con él, tomá. Che, me das familia. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde el día de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo gran alegría, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne de por 7 días y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. En un momento estaban leyendo la Biblia y se dieron cuenta que justo había una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a hacerla. Y la hicieron. Y bueno, fueron a buscar las ramas, armaron las chozas, las casitas, esas tiendas, y estuvieron toda esa semana. Y cada día escuchaban la palabra de Dios y hubo gran alegría. La verdadera alegría, el verdadero gozo, la felicidad verdadera que te propone Dios está en obedecer la ley. Dios no nos llama a hacer tabernáculos como en aquella vez. No nos manda a hacer la fiesta que hacían los judíos. ¿Pero qué nos manda? Dice Hechos capítulo 2. Y perseveraban en la comunión los unos con los otros. Mi hermano, así con tu hermano, no peleado, así. Esto se soluciona con pedir perdón y perdonar, con obedecer, porque ahí está la verdadera alegría. En el partimiento del pan, recordando a quién, a Cristo. Nos vamos a juntar, vamos a comer, pero Cristo es el centro de todo esto. Jesús. ¿Cómo no lo podemos olvidar? Él es nuestro maestro. Él tiene el camino y seguimos sus pisadas. En la oración. Te tiene que arder el corazón y venir a orar por tu hermano. Porque dice la ley de Dios que tenemos que hacer esto y perseverar en oración. Si no podés y tenés justificativo, bueno, no se puede, lo estás lamentando, pero si podés, oír para obedecer, nos convertimos. Y Dios añadía cada día ¿a quiénes? Porque ¿dónde lo va a llevar Dios? ¿A dónde te pensás que lo va a llevar? ¿A dónde va a mandar las almas Dios? ¿Al lugar donde no se predica lo que Él enseña? No. Ahí irán otras almas. ¿Pero dónde te pensás que Dios va a enviar las almas para que crean? Lo va a enviar acá. Si es que obedecemos.
¿Sabe lo que necesitamos, mis hermanos? Convertirnos. Convertirnos. Este pueblo se convirtió. Gran alegría, gozo, fortaleza espiritual, comunión los unos con los otros, familia. Mirá si Dios no estaba alegre. Estaban todos alegres. Y el último día seguían leyendo la palabra de Dios como decía el rito, ¿no? Y me imagino que se habrán ido cada uno a sus casas y dice, ¿cuándo viene la próxima fiesta? Y fíjate en el libro porque está la otra. Como 7 fiestas tenían en el año. Que sea así, mis hermanos, que en tu corazón esta noche no vea la hora de, si podés ir mañana al centro deportivo a estar con los jóvenes, venite. Y que no tengas, que tengas la desesperación por venir el domingo a la iglesia, a ver a mis hermanos, a estar con ellos, a buscar a Cristo, ¿no? La fiesta es espiritual. Ellos vieron el pasado y dijeron, se equivocaron porque no le escucharon. Ahora nosotros les vamos a escuchar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer como pueblo de Dios? Bueno, el Señor nos bendiga para tomar esta buena decisión. Amén.